Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el restaurante más exclusivo de Nueva York, Alexander Harper, un millonario conocido por su frialdad y perfeccionismo, cenó solo. Sus platos eran obras de arte, pero su rostro permanecía impasible, carente de toda emoción. A sus 42 años, poseía todo lo que el dinero podía comprar: autos exclusivos, casas suntuosas y una influencia capaz de cambiar vidas, pero no la suya. La lluvia caía suavemente sobre los amplios ventanales del restaurante, creando un paisaje de luz difusa y reflejos dorados. Alexander jugaba distraídamente con su tenedor, absorto en un archivo de contratos, ajeno a las miradas de admiración y envidia de los demás clientes. Su mundo estaba hecho de números, poder y soledad. De repente, se produjo un ligero alboroto al otro lado de la sala. Una joven, vestida con ropa sencilla, pero limpia, se tambaleó ligeramente mientras llevaba una bandeja de servilletas para los clientes. Era pobre y frágil, pero había una luz en sus ojos que el dinero jamás podría comprar: amabilidad, sinceridad, humanidad. Se acercó a la mesa de Alexander y, con voz suave pero segura, le entregó una servilleta que él había dejado caer accidentalmente. «Disculpe, señor, aquí está su servilleta». El gesto fue simple, casi insignificante para la mayoría, pero para Alexander, algo estalló en su interior. Fue como si su corazón, encerrado durante años en una jaula de oro, acabara de sentir calor por primera vez. Levantó la vista y la miró a los ojos. Un momento suspendido en el tiempo. No se intercambiaron palabras, pero se creó una conexión invisible. Por primera vez en años, Alexander sintió que no estaba solo. Aún no sabía que este simple intercambio cambiaría su vida, lo llevaría a tomar decisiones que nunca imaginó, y que una niña pobre con una toalla le enseñaría lo que le faltaba a su riqueza: amor y verdadera humanidad. Y mientras la joven se alejaba, Alexander sintió que su corazón latía más rápido, un latido que nunca había sentido a pesar de décadas de éxito. Aún no sabía cómo ni por qué, pero haría lo que fuera por volver a ver a quien se había atrevido a tocar lo que ninguna riqueza jamás había podido tocar: su corazón. Alexander Harper salió del restaurante bajo una lluvia ligera, con la servilleta aún mal doblada en el bolsillo. La noche era oscura y fría, y aún así algo ardía en su interior, una sensación que no había experimentado en años. Caminaba despacio, absorto en el rostro de la chica. Se llamaba Emily Parker, tenía 19 años y llevaba varias semanas trabajando en el restaurante para mantener a su familia. Su madre estaba enferma, y su hermano menor, frágil y soñador, dependía de ella. Nunca había conocido el lujo, nunca había sentido la mirada de un millonario y, desde luego, nunca imaginó que su simple cortesía pudiera conmover a un hombre como Alexander Harper. Alexander, por su parte, no podía concentrarse en nada más. Cada gota de lluvia parecía evocar la calidez de aquel fugaz instante. Se detuvo, casi instintivamente, y observó el callejón por donde Emily acababa de desaparecer. No entendía qué le sucedía, pero una certeza lo invadió: tenía que volver a verla. Al día siguiente, regresó al restaurante. Esta vez, no se trataba de negocios, contratos ni influencias. Simplemente buscaba a Emily, la chica que había despertado algo en él. Los demás camareros lo miraron sorprendidos, pero a él no le importó. Y entonces, por fin, la vio. Emily lucía la misma sonrisa modesta, torpe, pero radiante. Aún no sabía que un hombre rico y poderoso acababa de entrar por la puerta, no para pedir un plato caro, sino para ella. Alexander se acercó lentamente, con el corazón latiendo a un ritmo que nunca había conocido. «Disculpe», dijo con voz ligeramente temblorosa, «¿podría mostrarme exactamente qué está haciendo aquí?» Emily lo miró sorprendida. Nunca había visto a un cliente actuar así, y mucho menos con tanta curiosidad y calidez. Este simple gesto marcaría el comienzo de un vínculo inesperado, frágil pero poderoso, que transformaría sus vidas. Alejandro aún no sabía que ese encuentro, por muy común que pudiera parecer para otros, sería el primer capítulo de una historia que desafiaría el dinero, la clase social e incluso el destino. A la mañana siguiente,
Alexander Harper no podía concentrarse en nada más que en Emily. Su escritorio, habitualmente impecablemente organizado, estaba lleno de papeles y notas inútiles. Se levantó bruscamente, agarró su abrigo y decidió que tenía que volver al restaurante. Esta vez, quería entender quién era esa chica, que había hecho latir su corazón como ningún otro ser humano. Emily, mientras tanto, continuaba diligentemente con su rutina. Llevaba las bandejas con cuidado, sonreía a los clientes, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Se preguntaba por qué este hombre adinerado y serio seguía volviendo a verla. ¿Era una nueva forma de burlarse de los empleados? ¿O simplemente el capricho de un hombre aburrido y poderoso? No lo sabía. Alexander llegó al restaurante con una energía inusual. Se sentó en una mesa cerca del mostrador, desde donde podía observarla sin parecer extraño. Cuando Emily pasó junto a él, sintió esa emoción de nuevo. «Hola, Emily», dijo suavemente, esta vez usando su nombre como una palabra mágica. Emily se detuvo de golpe. La sorpresa se reflejaba en su rostro. «¿Recuerdas mi nombre?», balbuceó. «Claro», respondió Alexander, con una extraña sonrisa en el rostro. «Me gustaría conocerte». A partir de ese momento, se forjó entre ellos un vínculo frágil pero sincero. Emily, al principio recelosa, se conmovió gradualmente por la genuina bondad de Alexander. Vio, tras su apariencia fría y su estatus de millonario, a un hombre capaz de compasión, curiosidad y empatía. Pero la realidad de sus mundos tan distintos persistía. Alexander sabía que no podía alejarla de su modesta vida con un chasquido de dedos. Y Emily sabía que, a pesar de su encanto y riqueza, existía una barrera invisible entre ellos, hecha de privilegios, educación y prejuicios sociales. Sin embargo, algo innegable estaba emergiendo, una fascinación mutua. Una promesa silenciosa de que sus vidas se cruzarían de una manera profunda, transformadora e inesperada. Ese día, Alexander salió del restaurante con una sola palabra en mente: Emily. Y por primera vez en años, sintió que la soledad que siempre lo había acompañado comenzaba a desmoronarse. Unos días después, Alexander Harper se armó de valor para invitar a Emily a tomar un café después del trabajo. No era un restaurante elegante ni un lugar lujoso, sino una cafetería de barrio pequeña, acogedora y modesta. Emily dudó al principio, pero su curiosidad y una extraña confianza en Alexander la vencieron. Sentado frente a ella, Alexander observaba cada detalle, sus manos delgadas y ligeramente callosas, sus ojos que brillaban a pesar del cansancio y esa sonrisa que parecía capaz de iluminar toda la habitación. Emily, comenzó, con una voz más suave de lo que ella jamás la había oído, ¿por qué trabajas tan duro por tan poco? Emily bajó la mirada, un poco avergonzada. Mi madre está enferma, y mi hermanito me necesita. No tengo otra opción. Su voz temblaba ligeramente. Si no trabajo, nadie lo cuidará. Alexander sintió una punzada en el corazón. Siempre había tenido los medios para lograr cualquier cosa, pero nunca había sentido esta presión, esta responsabilidad hacia alguien más que él mismo. Eres increíblemente valiente, murmuró, genuinamente conmovido. Emily levantó la vista y lo miró a los ojos. Por primera vez, vio algo vulnerable tras la máscara del hombre poderoso. ¿Y tú, por qué estás tan solo?, preguntó con curiosidad. Alexander suspiró. No estaba acostumbrado a abrirse. Pero algo en ella lo inspiró a bajar la guardia. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, excepto lo que realmente quiero. Amistad, amor, una conexión real con alguien. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de comprensión mutua, de emociones no expresadas pero profundamente sentidas. Ese momento selló un vínculo frágil pero auténtico. Alexander y Emily compartían ahora un secreto invisible, el de su humanidad compartida, a pesar de sus mundos tan diferentes. Al salir del café, un viento frío azotó la ciudad. Alexander, por primera vez en años, sintió una calidez interior. Sabía que este encuentro no era una simple coincidencia. Y Emily, caminando a su lado, sintió que su vida acababa de cambiar drásticamente,
aunque aún no sabía a dónde los llevaría esta conexión. Pasaron las semanas, y Alexander Harper y Emily Parker se acercaron cada vez más. Cada encuentro, cada conversación, forjaba una profunda conexión. Alexander fue dejando de lado su imagen de millonario frío y distante, y Emily descubrió a un hombre capaz de ternura, protección y un cariño genuino. Sin embargo, el mundo que los rodeaba comenzaba a pesarles. En el restaurante, algunos colegas de Emily empezaban a susurrar sobre su conexión con el famoso millonario. ¿Crees que va en serio contigo?, preguntaban, a veces con envidia, a veces con escepticismo. Emily se sentía incómoda, consciente de que su incipiente amistad estaba siendo examinada y juzgada. Alexander, por su parte, también sentía la presión. Sus amigos de la alta sociedad y algunos socios comerciales empezaban a notar su obsesión con la joven camarera. Alexander, no puedes mezclar tus negocios con tu vida personal, sobre todo con alguien como ella, le dijo un socio una noche en una cena formal. Estas palabras, lejos de quebrantarlo, solo reforzaron su determinación. Pero lo más difícil surgió de la propia Emily. Se preguntaba constantemente, ¿por qué yo? ¿Por qué él? Las diferencias entre sus vidas eran inmensas. Alexander poseía yates, apartamentos en Manhattan y negocios internacionales, mientras que ella vivía al día, trabajando duro para mantener a su familia. ¿Sería posible que su vínculo sobreviviera a esta realidad abrumadora? Una noche, después de un largo día, Alexander la encontró en la acera frente a su cafetería habitual. La llovizna seguía cayendo, un recordatorio de su primer encuentro. Emily, dijo en voz baja, sé que no es fácil. Pero quiero que sepas que solo busco la oportunidad de estar contigo. Emily lo miró con ojos brillantes. Pero Alexander, nuestras vidas son tan diferentes. No quiero retrasarte ni complicarte la vida. Se acercó y le tomó la mano con infinita dulzura. No eres tú quien me complica la vida, es mi soledad, que nunca ha tenido sentido. Contigo, todo cambia. En ese preciso momento, Emily comprendió que este vínculo era más fuerte que el miedo, los juicios o las diferencias sociales. Pero el camino por delante sería largo, lleno de obstáculos, dudas y pruebas. ¿Y la verdadera prueba de su relación estaba a la vuelta de la esquina? Unos días después de su paseo bajo la lluvia, la vida de Emily dio un giro inesperado. Un cliente habitual del restaurante, celoso de la atención que Alexander parecía estar prestándole, comenzó a difundir rumores maliciosos. ¿De verdad crees que un millonario estaría interesado en una camarera como tú?, susurró a cualquiera que quisiera escucharla. Las palabras impactaron a Emily, y sintió un gran peso sobre sus hombros. Alexander, mientras tanto, empezó a sentir la presión de su círculo social. Sus amigos y parejas criticaron abiertamente su relación con una joven sin prestigio. Alexander, ¿estás arriesgando tu reputación y tu imperio por esto?, le preguntó un socio desdeñoso. Cada consejo parecía una advertencia, esta relación no sería aceptada. Emily, angustiada, se fue retirando poco a poco. No quería ser un obstáculo en la vida del hombre al que empezaba a amar. Quizás sea mejor que paremos, murmuró una noche, temblando, cuando Alexander fue a verla después de su turno. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Alexander sintió que se le encogía el corazón, pero no se dejó llevar por la ira ni la frustración. Le tomó las manos con suavidad. Emily, ¿crees que construí mi vida para escuchar lo que piensan los demás? No. Eres la única que importa. A pesar de sus palabras, Emily seguía indecisa. Conocía la crudeza del mundo exterior y sabía que sus diferencias serían una lucha diaria. El miedo a perder a Alexander, o a verlo cansarse de la situación, la paralizaba. Pero Alexander, decidió dar un paso audaz. Organizó una sorpresa, una cena íntima en su sencillo pero elegante loft de la ciudad, donde la única regla sería el silencio ante los juicios y la libertad de ser ellos mismos. Al entrar, Emily se llenó de emoción. La belleza del lugar no residía en la opulencia, sino en la intención,
Alexander quería mostrarle que su mundo compartido podía existir, lejos de rumores, juicios y barreras sociales. Esa noche, por primera vez, Emily comprendió que el amor que sentía por él era real, pero también que necesitaría valentía, paciencia y confianza plena para superar los obstáculos que se avecinaban. Su vínculo acababa de superar su primera prueba real, y resurgiría más fuerte o más frágil, dependiendo de las decisiones que tomaran. Unos días después de su cena íntima, Emily recibió una llamada que le cambió el mundo. Su madre había sido hospitalizada repentinamente y su salud se deterioraba más rápido de lo que imaginaba. Emily sintió que su mundo se desmoronaba. La poca estabilidad que había encontrado comenzó a tambalearse. Alexander, a quien le confió la noticia, sintió una mezcla de preocupación y determinación. Por primera vez, comprendió que su dinero y su poder no podían resolver todos los problemas, pero que podía estar ahí para Emily de forma tangible. «Voy a ayudarte, en todo lo que pueda», dijo suavemente, apretándole la mano. Emily, conmovida pero orgullosa, negó con la cabeza. «No. No quiero que te sientas obligada. No es tu problema». Pero Alexander no se desanimó. Acompañó a Emily al hospital, se aseguró de que su madre recibiera la mejor atención posible e incluso de que su hermano pequeño estuviera bien cuidado. Quería estar allí, no por obligación, sino porque sentía que su vida había encontrado sentido gracias a ella. Sin embargo, el mundo exterior pronto se hizo notar. Los rumores sobre su relación se convirtieron en un escándalo. Artículos anónimos que insinuaban que Emily solo buscaba la riqueza de Alexander ya circulaban en redes sociales y en algunos periódicos locales. Emily, asustada, se sintió repentinamente atrapada entre su amor incipiente y el miedo a perder a Alexander por juicios injustos. Una noche, mientras se reunían para hablar de todo esto, Emily rompió a llorar. «Quizás sea demasiado complicado, no venimos del mismo mundo. Quizás estarías mejor sin mí». Alexander, impasible pero firme, la miró directamente a los ojos. «No, Emily. Si crees que te voy a dejar sola por lo que piensen los demás, te equivocas. Ya hemos pasado por mucho, y no dejaré que un mundo de miedo y juicio nos separe». Esa noche, comprendieron que su amor no podría sobrevivir sin valentía y confianza plena. La tormenta externa, ya fuera médica, social o emocional, era solo un anticipo de las pruebas que se avecinaban. Pero una certeza resonó en sus corazones: estaban listos para enfrentar la tormenta, juntos. A pesar de las tormentas, Alexander y Emily siguieron viéndose. Su vínculo se fortalecía cada día, pero con él también crecía la tensión a su alrededor. Una noche, Alexander ofreció una importante cena de negocios en un prestigioso hotel. Inesperadamente, invitó a Emily a acompañarlo. Ella dudó un buen rato antes de aceptar. Sabía que este mundo no era suyo, pero quería demostrarle que estaba lista para acercarse a él. En cuanto llegaron, todas las miradas se posaron en ellos. Emily, vestida con un vestido sencillo pero elegante, se sentía incómoda entre los susurros y las sonrisas burlonas de algunos invitados. Alexander, orgulloso y protector, le sujetó la mano con fuerza. Durante la cena, un arrogante y desdeñoso compañero de Alexander se inclinó hacia él con una sonrisa burlona. «Entonces, Harper, ¿cambiaste diamantes por cristal esmerilado?». El comentario, claro e hiriente, hizo sonrojar a Emily. Alexander se levantó de inmediato, con la mirada fija, y respondió con voz gélida: «Prefiero un corazón puro a una caja fuerte llena de mentiras». La sala se quedó paralizada, conmocionada por su reacción. Emily, profundamente conmovida, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero a pesar de esta defensa, las consecuencias fueron inmediatas. Varios socios comerciales de Alexander comenzaron a distanciarse, creyendo que estaba perdiendo credibilidad. La prensa financiera intervino, hablando de una debilidad sentimental que podría costarle muy caro a Harper Enterprises. Emily, devastada, empezó a dudar aún más de sí misma. Una noche, en su pequeño apartamento, le dijo a Alexander: «No quiero ser la causa de tu caída. Todo lo que has construido, no tengo derecho a destruirlo». Alejandro,
en silencio por un momento, se acercó a ella, puso sus manos sobre sus hombros y dijo suavemente: Emily, sin ti todo lo que he construido no tiene sentido. Estas palabras resonaron en su corazón como una promesa, pero también como una carga. Porque Emily sabía que su amor ahora costaría mucho más de lo que había imaginado. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente tensión. Alexander siguió defendiendo a Emily contra viento y marea, pero los ataques a su reputación empezaban a multiplicarse. Sus socios hablaban a sus espaldas, los periódicos lo atacaban y algunos inversores amenazaban con retirarse. Al mismo tiempo, Emily se encontraba bajo otra presión. Un excompañero del restaurante, celoso y amargado, aprovechó la situación para sembrar dudas. Una noche, se presentó en su casa con una sonrisa hipócrita. ¿De verdad crees que se va a quedar contigo? Hombres como él se divierten con chicas como tú un tiempo, y luego siguen adelante. Emily, impactada por estas palabras, cerró la puerta tras él. Pero la duda ya estaba sembrada. Lo peor ocurrió cuando un tabloide publicó un artículo escandaloso. Una foto borrosa mostraba a Emily saliendo de un café con el mismo colega, insinuando una supuesta traición. Aunque la imagen fue sacada de contexto, ella solo había rechazado cortésmente su ayuda, el daño ya estaba hecho. Los rumores estallaron. La joven camarera está jugando a dos bandas. Cuando Alexander descubrió el artículo, se le encendió la sangre. No porque dudara de Emily, sino porque veía cuánto sufría. Al llegar a su casa esa noche, la encontró llorando, aferrada al periódico con las manos temblorosas. Te lo aseguro, Alexander, no es lo que crees. No he hecho nada malo. Su voz se quebró por el miedo a ser abandonada. Alexander se arrodilló ante ella, tomó con cuidado el periódico y lo arrojó a la basura. Emily, mírame. Nunca he dudado de ti. Ni por un segundo. Que el mundo diga lo que quiera, pero yo sé quién eres. Emily rompió a llorar en sus brazos. Por primera vez, comprendió que este hombre no la veía como una distracción ni una debilidad, sino como la persona que finalmente le dio sentido a su vida. Pero detrás de esta promesa se cernía una sombra mayor. Los enemigos de Alejandro, aprovechando la situación, preparaban un golpe mucho más duro, un golpe que amenazaría no solo su amor, sino todo su futuro. Unos días después del escándalo, Alexander fue convocado por la junta directiva de su empresa. La sala de reuniones, habitualmente un lugar de celebración, tenía ese día el ambiente de un tribunal. Los rostros severos de sus socios lo observaban fijamente. Harper, empezó uno de ellos con voz seca, tu relación con esa camarera está dañando gravemente nuestra imagen y alejando a nuestros inversores. Te damos un ultimátum, elige entre ella, o el imperio que has construido. Se hizo un silencio denso. Alexander apretó los puños, con la mirada endurecida. ¿Te atreves a pedirme que renuncie a lo único que finalmente le da sentido a mi vida? Su voz temblaba, no de miedo, sino de ira contenida. Mientras tanto, Emily se enfrentaba a otra prueba. Al salir del edificio, le entregaron un sobre misterioso. Dentro, fotos manipuladas que la comprometían con hombres desconocidos, y una carta anónima. Deja a Alexander o destruiremos lo que queda de su reputación. Emily sintió que se le doblaban las piernas. Se dio cuenta de que alguien intentaba separarlas mediante chantaje. Se quedó sentada un buen rato en su pequeño apartamento, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué hacer. Esa noche, cuando Alexander fue a verla, dudó en contarle lo de la carta. Pero al ver su rostro cansado, marcado por las dificultades del día, decidió guardar silencio. No quería ser una carga más para él. ¿Está todo bien?, preguntó tomándola en sus brazos. Emily asintió, aunque sus ojos delataban su preocupación. Sabía que se avecinaba una terrible decisión, luchar a su lado y arriesgarse a perderlo todo, o sacrificarse alejándose para protegerlo. En las sombras, sus enemigos se frotaban las manos. La trampa se cerraba lentamente, y la pregunta ya no era, si se iban a caer, más cómo y cuándo. La tensión había alcanzado un punto álgido.
Alexander se enfrentaba a la decisión más importante de su vida: ceder al chantaje de la Junta y abandonar a Emily, o arriesgarse a perder el imperio que había construido con sus propias manos. Por su parte, Emily, atormentada por la carta anónima y las pruebas falsas, había tomado una decisión dolorosa. Pidió reunirse con Alexander en el mismo café donde habían compartido sus primeras confidencias. La lluvia azotaba las ventanas, como un eco de su primer encuentro. Cuando entró, Emily lo esperaba, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té frío. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Alexander, murmuró, tengo que decirte algo. Sacó el sobre de su bolso y se lo puso delante. Me han amenazado. Si no te dejo, destruirán todo lo que tienes. Alexander leyó las palabras, examinó las fotos manipuladas y luego la miró. Su mirada no expresaba ira ni miedo, sino una determinación inquebrantable. ¿Y tú?, preguntó con calma. ¿Qué quieres, Emily? Ella bajó la cabeza y se le quebró la voz. Quiero protegerte, incluso si eso significa perderte. Alexander le tomó la mano y la apretó con fuerza. No. Nunca entenderás cuánto te has convertido en mi verdad. Sin ti, Emily, no tengo nada. En ese momento, se levantó, sacó su teléfono y marcó un número. Frente a ella, frente a todo el café en silencio, llamó a su principal socio. Escúchame con atención. Si crees que puedes obligarme a elegir entre el amor y el dinero, te equivocas. Renuncio a dar consejos. Quédate con tus acciones, quédate con tus títulos. Me quedo con lo que vale más que todo tu imperio, ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily, angustiada, lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Lo dejaste todo? Alexander asintió, con una sonrisa llena de una sinceridad que ella nunca antes había visto. Por ti, Emily, daría 1000 veces más. Ella rompió a llorar y se arrojó a sus brazos. Afuera seguía lloviendo, pero dentro, era como si acabara de nacer el sol. Esa noche, Alejandro perdió un imperio, pero ganó lo que el dinero nunca podría comprar, un amor verdadero, puro e indestructible. Y en el silencio del café, con las manos unidas, una certeza les invadió: este no era el final de su historia, sino el verdadero comienzo. Un año después, la vida de Alexander y Emily había cambiado por completo. El imperio Harper, antaño símbolo de poder y gloria, ya no le pertenecía. Pero, sorprendentemente, no sentía ningún arrepentimiento. Había dejado los rascacielos de Manhattan por una vida más sencilla y humana. Con Emily, había abierto una pequeña fundación benéfica para ayudar a familias necesitadas, en memoria de la lucha que ella había librado para salvar a su madre y proteger a su hermano. Emily, por su parte, había recuperado su libertad. Ya no era la camarera juzgada ni humillada, sino una mujer erguida, amada y respetada. Cada día veía una verdad inmutable en los ojos de Alexander: no la había elegido por lástima ni por capricho, sino por amor. Una tarde de otoño, mientras las hojas de naranjo cubrían el suelo, Alexander llevó a Emily al pequeño café donde todo había comenzado. Le puso una servilleta doblada delante, con una sonrisa cómplice. ¿Te acuerdas? Así empezó todo, una simple toalla. Emily se echó a reír, con los ojos brillantes de ternura. Y tú, el millonario solitario, te has convertido en el hombre más rico del mundo, pero no en dinero. Alexander tomó su mano y se la llevó a los labios. Sí. Porque contigo encontré el único tesoro que importa. Afuera, la lluvia caía suavemente, como un recordatorio del pasado. Pero adentro, ya no había soledad ni dudas. Solo dos almas que se habían encontrado, contra todo pronóstico, y que ahora sabían que el amor es la única riqueza que no se puede comprar y nunca se puede perder.